Hoy en este jueves lluvioso, 11 de junio del 2026, damos inicio nuevamente al programa Los Arivivi, un programa picante de análisis coyuntural. Hoy vamos a hablar sobre la realidad nacional, desde una perspectiva no amarillista, no mediática, sino una perspectiva real, desde un punto de vista donde los que la vivimos día a día se la vamos a contar. Queríamos hacer una invitación, ahí en las redes cuando subimos el programa o cuando subimos también algunos fragmentos de las intervenciones tanto de Tutú como mía, hay gente que nos pide participar. Escríbanos, ya hemos respondido a unas 6 personas, le hemos dado el número de teléfono para que coordinemos, porque este espacio es para eso, este espacio es para analizar, es para que entre todos veamos la coyuntura. Si tenemos que ser críticos, seamos. Si tenemos que ser autocríticos, también. Si tenemos que hacer notar algunas cosas que podemos estar fallando, porque somos seres humanos, estamos atentos, estamos prestos. Y ya saben, bienvenidos todos sean bienvenidos los que quieran venir. Nos programamos y le metemos con todo. Buenos días, Tutú, tu bienvenida. Muy buenos días a toda esa ciudadanía, a esos compatriotas que nos siguen, ¿no? por este medio. Y como dice Huguito, ¿no? Son plataformas estas para demostrar nuestra opinión, para también ver de que nosotros, la gente que no tenemos pedigrí político, también podemos generar ideas. Podemos generar ideas en base, como dice un gran geopolítico mexicano, con datos duros, con datos exactos, ¿no? No llegar al amarillismo, ¿no? A la mentira, ¿no es cierto? No tratar de desinformar. El fin de este programa es eso, ¿no? De que unos 5 o 6 que nos están viendo traten de pensar y vean, ¿no? Cómo uno les da algunos insumos, ¿no? Para que ellos analicen. Eso sería, ¿no? Huguito, y bueno, continúa. Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña introducción para luego ver un video que me ha parecido importante y lo hemos dicho con vos y con el productor. Yo quiero que enfoquemos esto antes de ir al video. Quiero que enfoquemos el tema de que si las movilizaciones son legales, son legítimas, si el presidente está menospreciando las movilizaciones o a los movilizados, ver en qué falló el gobierno o en qué fallaron los movimientos para que se rompa esa relación gobierno-pueblo. Van 42 días. Esto se pone cada día más fregado. Y bueno, ya está. Desde el primer día que se bloquea, si querés, se pone fregado. Pero también cuando te bloquean del otro lado, también tenés que ver eso. Es verdad que hay movilizaciones que están bloqueando el país, pero también hay que reconocer que el gobierno está bloqueando al país cuando no hace un mea culpa y se sienta con los bloqueadores y dice, sentémonos. O sea, de ambas partes no están siendo un poco maduros, un poco consciente, y eso es lo que nosotros pretendemos analizar acá. No estamos a favor de los bloqueos, pero también, lo vuelvo a decir, no estamos a favor de los que bloquean al pueblo en un tema de donde el pueblo tiene que ser tomado en cuenta. No se olviden que el pueblo lo hizo presidente al compañero Rodrigo, al compañero Lara, y no le digo compañero porque sea parte de una militancia de la cual yo soy, sino una forma de expresión de que en este país no tenemos por qué ser enemigos ninguno. Por eso le voy a pedir a Efraín, el realizador, que nos envíe un video que es del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, señor Romer Saucedo, que podés decir que no es su área, pero yo creo que se tenía que decir. Momento, siéntese en una mesa de negociación, pacifique el país, pero háblele con la verdad. Sea sincero, haga acuerdos que le permitan cumplirlo. Hay 2 ingredientes, yo se los decía ayer, hay 2 ingredientes que le hacen daño a asumir compromiso. Uno de esos ingredientes es la mentira. Y el segundo ingrediente que también le hace daño es menospreciar al que se sienta al frente en esa mesa de negociación. Si esos 2 ingredientes los retiran, la mentira y menospreciar o subestimar al que se sienta al frente, con seguridad esto se puede solucionar. Y sería el escenario ideal antes que pensar en cualquier otra acción que pueda enlutar a la familia boliviana.
Los bolivianos no queremos sangre. Los bolivianos no queremos familias llorando. Detrás de cada persona movilizada, detrás de cada policía, detrás de cada militar, hay familias, hay hijos que todos los días esperan en su casa. Detrás de cada uno de nosotros hay familias que nos quieren ver llegando a nuestras casas. Presidente, siéntese, asuma esos compromisos, quitándole esos dos ingredientes que le han hecho daño al país. Si usted toma una decisión de esa naturaleza, con seguridad todos los bolivianos vamos a estar predispuestos a ayudarle a tender esos lazos y esos puentes que hoy necesita el país. Y por eso le hemos dicho también al presidente en su momento, siéntese en una mesa de negociación, pacifique el país, pero háblele con la verdad, sea sincero, haga acuerdos que le permitan cumplirlo. Hay dos ingredientes, yo se los decía ayer, hay dos ingredientes que le hacen daño a asumir compromiso. Uno de esos ingredientes es la mentira. Y el segundo ingrediente que también le hace daño es menospreciar al que se sienta al frente en esa mesa de negociación. Si esos dos ingredientes los retiran, la mentira y menospreciar o subestimar al que se sienta al frente, con seguridad esto se puede solucionar y sería el escenario ideal antes que pensar en cualquier otra acción que pueda enlutar a las familias bolivianas. Los bolivianos no queremos sangre, los bolivianos no queremos familias llorando. Detrás de cada persona movilizada, detrás de cada policía, detrás de cada militar, hay familias, hay hijos que todos los días esperan en su casa. Detrás de cada uno de nosotros hay familias que nos quieren ver llegando a nuestras casas. Presidente, siéntese, asuma esos compromisos, quitándole esos dos ingredientes que le han hecho daño al país. Si usted toma una decisión de esa naturaleza, con seguridad todos los bolivianos vamos a estar predispuestos a ayudarle a tender esos lazos y esos puentes que hoy necesita el país. Tutu, te quiero escuchar, a ver, y te quiere escuchar las redes. Cuando hay jueces que son millonarios en este país, cuando no hace mucho ha caído un juez involucrado en el caso Narcomaleta, cuando los jueces ven al ciudadano no como un objeto de que se le haga justicia, cuando lo ven al ciudadano como un objeto de que hay que asaltarlo, de que para que pague alguna fianza tiene que vender su lote y todo eso, no tiene moral, ¿no? Para mí no tiene moral, digamos, ¿no? Y aprovecho esto también, ¿no? Porque ese es el empute y ese es el problema también, uno de los problemas de la justicia para que este país esté como está, es la justicia, ¿no? Que se han mercantilizado, salvo excepciones, que siempre hay excepciones, algunos jueces probos, pero siempre la justicia aquí está de capa caída, es una de las instituciones peor vistas en nuestro país. Entonces, esos llamados al diálogo, ¿no es cierto? Eso más suena a chantaje, porque dice que no tienen plata ni para pagar la pintura del baño. Oye, acuótense, pues son ricos. Acuótense, pónganle solución, sean parte de la solución, no del problema. Entonces, para mí, digamos, es un modo de chantajear al gobierno, porque todos quieren elecciones aquí, ¿no? Que después se lo vamos a tocar. A ver, esto es un programa, por algo se llama Los Arivivi. Nadie está obligado a pensar igual. Yo en eso voy a discrepar, porque yo lo que siempre he dicho, a veces el problema no es el mensaje, es el mensajero. A vos no te gusta el mensajero, pero a mí me gusta el mensaje y tenemos derecho a discrepar los dos. Me gusta el mensaje porque es un mensaje que te está invitando primero al diálogo, que es la única opción de pacificar este país. Te está diciendo también, tal vez no sea su área, lo dije desde un principio, tal vez él es el presidente del Tribunal Supremo, parte de un órgano del Estado, pero ese órgano del Estado tiene el derecho también a disentir con el otro órgano. Es como el ojo puede no estar de acuerdo con el oído, si querés, pero es que alguien tenía que decir, y esas palabras, querrás o no querrás, desde mi punto de vista personal, son importantes es como un sopapo al presidente, si querés, en el sentido de que le está diciendo lo que el presidente está haciendo hasta ahora, no escuchando a todos.
El presidente es el presidente de los 9 departamentos, es el presidente de los 13 millones de bolivianos que estamos aquí y los más de 5 millones que están afuera. El presidente se tiene que sentar, no es nomás ir a sentarme a la CAINCO, no es nomás ir a sentarme a la Cámara Agropecuaria o ir a sentarme con la gente que me quiere, también tenés que sentarte con los que no te quieren. Y no se trata si te quieren o no te quieren, se trata, lo vuelvo a resaltar, que es el presidente del país. Es el presidente de Bolivia, de los bolivianos. Ahora, lo que haga el señor Rommel Saucedo con su justicia es otro tema que lo vamos a tocar en otro momento, ¿no? Porque la justicia no nació con Rommel Saucedo, viene desde mucho antes. Tuvimos fallas en el tiempo de Evo, tuvimos fallas en tiempo de Yanine, de Lucho, las tenemos ahora también. Eso es un problema que también nosotros como bolivianos no lo tocamos a fondo. Nos quejamos, pero es como se hacen la burla los argentinos, lamento boliviano. Pero yo insisto, lo que ha dicho el señor Rommel Saucedo es importante en el sentido de que le está diciendo al presidente lo que otros, por adularlo, no le dice. Lo que otros que voy a ser ordinario, digamos. Te tiras un gasecito y no faltan los que le dicen, qué buen pedito, jefe. No, aquí se le está diciendo, señor, usted no está diciendo la verdad. Usted no se está sentando con los que se tiene que sentar. Porque solo te está sacando fotos con los que te conviene. O sea, estás haciendo lo que le criticabas al MAS, estás haciendo más de lo que le criticabas al MAS. Lo criticás a Evo Morales, pero estás haciendo lo mismo que hacía Evo Morales. Lo criticás a Lucho, estás haciendo lo mismo que hacía Lucho. Lo criticás al MAS, estás haciendo más de lo que hacía y de lo que le criticabas al MAS. Entonces, eso no es bueno. Porque si querés cambiar la idiosincrasia del boliviano, si querés cambiar ese mal concepto que tenés en las organizaciones sociales, le puedo asegurar, señor presidente, si es que nos escucha o nos ve o le llega el mensaje, que no es lo correcto que es lo que está haciendo. Lo correcto es sentarse con todo. Por eso es importante, lo charlamos con vos y con el productor, era importante este mensaje. Ahora, tal vez el mensajero no sea el bueno, pero el mensaje es interesante. Exactamente, ¿no? Y eso es lo importante, pues, de la democracia, ¿no? Expresar nuestros puntos de vista de acuerdo a las perspectivas de cada cual, ¿no? Por ejemplo, yo he sido dirigente vecinal, dirigente, y he visto las injusticias, ¿no es cierto?, que se cometen en el Palacio de Justicia, ¿no? Y eso es un mal, es un grupo corporativo que ha aguantado 200 años de vida republicana. Y eso hay que hacer autocrítica, ni siquiera en el gobierno del MAS pudimos romper ese maleficio, ¿no? De esas mafias institucionalizadas ahí, de esas dinastías, de que los jueces lo ponían a sus hijos para que los reemplacen y sigan siendo jueces. Algo se aperturó, ¿no es cierto?, en esos 19 años, pero no se logró, no pudimos tener ese centavo para completar el peso y esas son las consecuencias, ¿no es cierto?, de tener una justicia paupérrima y yo, pues, ¿no?, desde mi punto de vista, más zona chantaje, digamos, ¿no?, porque no le dan recursos, pero hay que buscarle solución al problema, siempre lo digo, ¿no?, que el presidente de la Corte Suprema sea parte de la solución, no del problema. Y ahorita todos, pues, todos quieren dar agua a su molino, ¿no es cierto?, tratando de que haya diálogo, todos quieren diálogo, pero nadie cede, ¿no es cierto?, ni el gobierno, ni los indígenas, ni nuestros hermanos indígenas movilizados, ¿no es cierto?, porque aquí la consigna es que renuncie el presidente y llame elecciones, ¿no es cierto? Eso es la consigna, eso es el pedido que hacen nuestros hermanos que están en los puntos de bloqueo. Y esto se va a ir sumando, ¿no? Mientras el gobierno está indolente, está ahí sordo, la gente popular, la gente del campo se va sumando a este emputamiento que hay con el gobierno por no cumplir sus promesas. Todos los días aparece algo en contra del gobierno que también yo quiero tocar ese tema, ¿no?, sobre las narcomaderas, ¿no es cierto?, sobre más de 1.000 toneladas que se han descubierto, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno tiene poca iniciativa, ¿no es cierto? La agenda política ahorita la maneja la oposición y los compañeros movilizados, ¿no? Que quieren la renuncia del presidente. A ver, yendo al contexto de lo que has dicho,
¿las movilizaciones son legales y son legítimas? ¿Por qué? La Constitución te garantiza el derecho a la protesta. De ahí ya, en base a eso, hay que ver, ¿no es cierto?, bajo qué términos lo hacen y qué es lo que quieren. Hay un contrato social que hizo el presidente. Y lo vuelvo a notar eso, ¿no? Él dijo que iba a haber capitalismo para todo, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? Lo primero fue lanzar un decreto perdonando y condonando las deudas tributarias al empresariado. Entonces, ese contrato que se hizo en la campaña no está cumpliendo. Y el pueblo que votó por él, porque ojo, ¿no? Ese 32% es el techo del partido de gobierno. Ese 55% ya fue cuando se le sumaron en base a esas promesas que hizo, ¿no es cierto? Y ese es un contrato social que hizo él con la militancia y con el pueblo que lo votó, con la gran mayoría del pueblo. Entonces, si no cumple, la gente tiene derecho a exigirle a un gobierno, tiene derecho a que cumpla. Y como se ha desmarcado de ese modelo de Estado que tenemos, que es social de derecho, ¿no es cierto?, de defender las mayorías, de que el Estado se mantenga. Él se fue con los empresarios, se fue con la derecha recalcitrante a gobernar, y ese es el empute de la gente. Si prometés, tenés que cumplir, y eso que sirva de experiencia en lo posterior. Alegremente antes mentían, ¿no es cierto?, y ahora ya los movimientos sociales le están pidiendo cuenta. Entonces, la Constitución te garantiza el derecho a la protesta, te garantiza el derecho a protestar por un gobernante que está incumpliendo sus promesas. A ver, resaltando lo que vos decís, el presidente en campaña prometió muchas cosas. Prometió gasolina, pero no prometió gasolina basura, ¿no es? Prometió estabilidad económica, como decís vos. Y la estabilidad económica, no sé si llamarla, el nombre no lo encuentro ahorita, pero no hubo estabilidad. Lo que hubo es que emparejaste, yo creo, el sistema de vida con otros países. Por ejemplo, antes vos pillabas un almuerzo acá en 12 bolivianos, querrás o no querrás, hasta el año pasado, antes de que entre Rodrigo, pillabas un almuerzo en 12 bolivianos. Y vos comparabas, en Argentina vale 80 o vale 50, en Brasil vale 50, en Chile tanto, o sea, cuando comparabas, entonces decían nuestra economía está más o menos, digamos, está medio estable. Pero ahora ya no, ahora los almuerzos han subido entre 15 a 20. Y por más que le subas 10 centavos, ya le mueve la economía al pueblo. El presidente prometió acabar con la corrupción y lo que más ha habido en 7 meses son actos de corrupción. Y podrás decir, en el gobierno del MAS hubo corrupción. Sí, señor, pero en el gobierno del MAS metiste preso a los masistas. Y te puedo dar un montón de nombres. Porque no solo metiste preso a los pícaros, metiste también preso a los corruptos del MAS. ¿Y este gobierno a quién ha metido? Antes de ayer, nosotros decíamos, ¿por qué no lo citan al presidente Acli, presidente de YPFB? ¿Por qué lo metés preso al de logística, que es el encargado de almacenar la gasolina? No lo metés al que firma los contratos. O sea, estás cazando sardinas cuando podés cazar peces gordos y hasta eso te ayudaría a que el pueblo te dé su aceptación. Te dijeron, éramos un narcoestado, ahora no vamos a ser narcoestado. ¿Cuántos envíos de drogas hay? ¿Cuántos ajustes de cuentas ha habido hasta ahora? Le han matado a un amigo al presidente y no es capaz de inmutarse y decirle a su gente, oye, por favor, investigame eso. Ya lo han cerrado el caso, le han echado la culpa a 2 tipitos. El otro día han matado aquí a un magistrado. Dijeron que fueron dos palomillos de allá del canal Isuto, pero después dijeron que no fueron ellos. Y ahí se acaba. Y yo te lo vuelvo a decir y lo digo, la verdadera pelea de este gobierno no es esta, se los puedo asegurar, desde un punto de vista personal, Tutú. La verdadera pelea de este gobierno va a ser el 50-50, porque lo prometiste y lo tenés que cumplir. Y lo que es peor, se la prometiste a la gente con la que te va a tocar bailar más feo. Yo creo que ahí va a ser tu problema. Y concluyo con esto para que vos le sigas. Te dijeron, chau narcotráfico, con nosotros no va a haber eso, no vamos. Oye, ya está preso Marcet y lo ofrecieron como un trofeo, como cuando
Blooming pierde y Oriente festeja. Así lo ofrecieron a la agarrada a Marcet. Pero sigue el narcotráfico, sigue el ajuste de cuentas. O sea, ¿qué vamos a hacer entonces? O sea, si el presidente, como vos decís, le prometió muchas cosas al pueblo y no cumple, por eso es lo que creemos que las movilizaciones son legítimas. Tal vez no sean legales en la manera de que algunos se quejan, que me pegaron, que me ultrajaron, pero también pues, debiste haberte quejado cuando Camacho te hacía gritar, Camacho mi macho, o cuando en los 36 días de paro de los cívicos, como vos dijiste el otro día, vos no podías trabajar, pero otros trabajaban, ¿no? Y si salías era anticruceño. Entonces todo eso tenemos que ver, y esto que sea, digamos, que esta parte que sirva para que el presidente entienda que no es el pueblo que le hace caso a Evo Morales o que por debajo está Tuto también, o Doria Medina que le está durmiendo con el enemigo. Es el pueblo que se ha cansado, ya le dio más de 4 meses, 5 meses, y le dice, vos dijiste gasolina buena al otro día, el 9, pero no dijiste basura, pues. Y preguntame si le han pagado a todos lo que se les ha fregado su movilidad. Yo conozco personas que 20.000 bolivianos han gastado y no le han devuelto un peso. Entonces, eso es lo que tiene que entender. Y puede decirle al presidente, se puede, no se puede, pero sentate, ¿no? Retomando el tema de la declaración del presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Saucedo, le hago recuerdo, ¿no?, el poema de José Hernández, un gran escritor argentino, en su poema Martín Fierro, que habla de la justicia y dice que la justicia es como una tela de araña, dice. Solamente agarra al pez chico y el pez grande lo horada, dice, ¿no? En una parte de ese poema, hablando de la justicia. Y eso pasó, señor Saucedo. Ayer, antes de ayer, ha salido la principal implicada en el caso Narcomaleta. El pez grande horadó esa tela de araña, ¿no? Y los chiquititos los agarran, ¿no es cierto? A los que no pueden pagar, ¿no?, para lograr su libertad, ¿no? A los que no tienen el cash en efectivo. Y eso tenemos que subsanar. Usted entró por votación, entró con esos ímpetus, ¿no es cierto?, de tratar de cambiar la justicia, ¿no es cierto? Sacó a los autoporragados y todo. Pero hasta ahí nomás fue, digamos, ¿no? Parece que fue como el ministro de Trabajo, ¿no?, que dijo que cuando él se preparó para ser hombre de Estado y que en una semana lo iba a agarrar a Evo en el Chapare, y hasta ahorita ya está calladito, ya está fuera de foco, ¿no es cierto? Otra cosa es tener el poder, otra cosa es estar, ¿no es cierto?, en las riendas del Estado, y de ahí se ven lo más grave que hay, ¿no es cierto? Y así vamos, ¿no? Así vamos, de todos lados están opinando de que haya diálogo, pero los movimientos indígenas originarios lo único que quieren es elecciones, ¿no es cierto? Y que el presidente renuncie. Sobre el tema de narcotráfico, ¿podemos charlar de eso o querés intervenir en algo? No, metámosle. Eso del narcotráfico también yo quería tocar ese tema, ¿no? Sobre esa narrativa que hay, ¿no?, del narcoestado y todo eso. Y esto ya viene, ¿no?, con gente ligada al MIR, gente muy allegada. Tuco Oviedo es contemporáneo de esos tiempos, el ministro, ¿no es cierto?, cuando también los Estados Unidos lo sancionaron al gobierno del MIR, al padre de este presidente. Y eso las generaciones no saben, ¿no es cierto? En los años 90, estos jóvenes que ojalá algunos nos vean, que miran el TikTok, ¿no es cierto?, no conocen esa historia, de dónde viene todo eso, ¿no? Yo les hago recuerdo. Jaime Paz Zamora le quitaron la visa, ya que está de moda. La embajada americana ayer ha anunciado de que todos los que estén en los bloqueos, en manifestaciones, en contra de este gobierno, se le va a quitar la visa. A su padre del presidente actual le quitaron la visa en el 1996. ¿Por qué? Porque trató de ser nacionalista. Fue a Miami a un encuentro de las Américas y dijeron que la coca no era cocaína, dijo Jaime Paz, ¿no?, defendiendo la posición, ¿no?, tratando de no estigmatizar, ¿no?, a la hojita sagrada. El gobierno americano no perdonó eso. Con el tiempo, ¿no?, le descubrieron, investigaron, le descubrieron, ¿no?, los narcovínculos que tuvo el gobierno de Jaime Paz Zamora, ¿no?, con Oso Chavarría,
En otra ocasión vamos a mandar una fotito que hay, ¿no es cierto?, de Doria Medina con Oso Chavarría, al ladito de una avioneta en la estancia de Oso Chavarría, que fue el principal financiador de la campaña del MIR en ese tiempo. Y la embajada le quitó la visa a Jaime Paz, a sus dos hermanas, a Edith, a sus dos hermanas, le quitó a dos ministros, a Carlos Saavedra Bruno, a un ministro apellidado Capobianco, le quitó también a su hombre fuerte que era Oscar Eid, y también a un ex prefecto que tuvimos en Santa Cruz en los tiempos del MIR, que era Rolando Arestegui. Entonces, ellos eran el narcoestado, porque en ese tiempo sí que el narcotráfico financió la campaña del MIR. Y estamos volviendo a lo mismo ahora, ¿no es cierto? A lo mismo. Estas 1.008 toneladas que se han incautado es de gente industrial, gente empresarial. Ojalá no esté ligado a algunas autoridades del Estado, porque ahí se manejan ciertas hipótesis, rumores de que hay un ministro, ¿no es cierto?, involucrado con familiares, ¿no es cierto?, en estos envíos. Ojalá no volvamos a lo mismo de siempre, ¿no es cierto?, de que la gente del MIR, la gente del gobierno, del PDC, Jaime Paz, su hijo, ¿no?, y todo ese entorno estén involucrados en estos ilícitos. Las investigaciones que se van a realizar, ¿no?, especialmente en Chile, que es un poquito mejor la justicia allá, ¿no?, va a determinar, ¿no es cierto?, la culpabilidad de todos estos actores, Huguito. Bueno, entonces, hay un tema que aquí en uno de los punteados que teníamos es, ¿vos creés que el presidente menosprecia a los movilizados? Al no hacer un diálogo efectivo, a no llevar un diálogo sincero, obviamente, pues, ¿no? Que menos, ya les dijo vándalos, narcoterroristas, terroristas, financiados por el narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, hay, pues, ¿no?, cierta miopía del gobierno, ¿no? Y parece que anda a los tumbos, pues, el gobierno, ¿no es cierto? Cada día que acontece hay un nuevo escándalo, ¿no? Nuevas metidas de pata, ¿no? La metida de pata de mandar a la gente de la Unión Juvenil, ¿no?, a patear gente allá, a vandalizar las casas, ¿no es cierto? Hoy el problema del narcotráfico, ¿no?, con la madera, cada día se le va sumando un nuevo escándalo, ¿no es cierto? Y no tiene capacidad de reacción el gobierno, ¿no? Ha perdido la agenda política, ha perdido toda esa capacidad de generar agenda, ¿no es cierto? La agenda ahorita la tienen los movilizados que exigen su renuncia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un gobierno débil que solamente entró con el 32%. Entonces, ¿la renuncia es la opción? Eso lo dirá el tiempo, ¿no? Eso lo dirá hasta dónde los movimientos sociales van a apretar a este gobierno, ¿no es cierto? Es una campaña de desgaste ahorita. Eso no tenemos, como digo, la bolita mágica. ¿Ya no hay opción de diálogo entonces? En base a las plataformas de exigencias que tienen los movilizados, nuestros hermanos en los bloqueos, lo que quieren es la renuncia del presidente. ¿Por qué la renuncia? ¿Cuál es el pliego petitorio, digamos? A ver, unos 3 de esos. Ya lo hablamos, pues, anteriormente, ¿no es cierto? Por las falsas promesas, pues, ¿no es cierto? No ha cumplido, digamos, ¿no? No ha cumplido todo lo que prometió en su campaña política. Eso ya es algo trillado, ¿no es cierto? Ya no hay más que hablar. La gente está empecinada, ¿no?, en que renuncie. Bueno, a ver, yo vuelvo a aclarar, o sea, esto por eso se llama los aribibi, por eso se dice que es picante. Tú tienes una posición, yo tengo otra posición. Yo no creo que una renuncia a los 7 meses de Casumí sea la solución, porque no te olvides que de ahí vamos a ir a 3 meses, supuestamente asume Lara, que es lo que corresponde constitucionalmente si renuncia a Rodrigo. Yo no lo veo a Rodrigo que vaya a renunciar. No veo de que este gobierno, más bien para mí, este gobierno está haciendo caso omiso a las movilizaciones, como buscando un cansancio en los movilizados, un desgaste, y ya lo hizo el otro día el presidente cuando se equivocó y mandó un video pidiéndole a la población boliviana que se levante y luche contra los bloqueadores. Yo lo que creo es que vamos a volver a ese tema de las dos Bolivias, donde estás de acuerdo y no estás de acuerdo, y que eso solo va a lograr, pero no en estos días, va a lograr un desgaste, como decís vos, pero un desgaste que
te puedo apostar a que va a llegar a 2 años, porque ya pasó medio año, a 2 años, y que de repente hay un revocatorio. Pero esa fue la misma estrategia que se usó contra Lucho Arce, que tuvo más de 80 bloqueos. Evo solo tuvo 21 y renunció. Lucho aguantó más de 36 y se quedó. Este gobierno va por 42 días de bloqueo y todavía sale todo arrogante el presidente a decirle no voy a charlar con ustedes. Y yo voy a insistir como persona, desde mi punto de vista único que tengo como ciudadano, de que para mí la renuncia en estos momentos es como que cuando vas a la casera y le compras algo, cuesta 9 y le pedís 7 y vas a terminar en 8. Yo creo que lo que el presidente tiene que hacer es insistir en el diálogo. Él, como él mismo dijo, yo fui elegido presidente, obvio. Entonces, pues, gobierne como presidente, gobierne como para todos los bolivianos, no para unos cuantos, como decís vos, y lo he dicho también yo, que yo no lo hallo malo que se reúna con los empresarios y le dé su parte a los bolivianos, a los empresarios, pero también, ¿cuándo se va a reunir con el pueblo? ¿Cuándo le va a decir al pueblo, señores, para ustedes tengo este proyecto de ley, tengo este decreto en el que le va a favorecer a ustedes? Yo creo que ahí es lo que está fallando. Yo creo que ahí es donde el presidente menosprecia, por eso te hacía esa pregunta. Desde ese punto yo creo que el presidente menosprecia a los bolivianos, porque yo creo que esta movilización no es específicamente, lo vuelvo a decir, como él quiere hacer ver que solo es Evo Morales. No, está metida mucha gente, está metida muchas personas que han sido dañados sus movilidades, muchas personas que cuando te decían que tenías un estado tranca en la anterior gestión, pareciera ya pues un estado canaleta, ¿no? Un estado donde le entra de todo. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y si no cambia, ahí sí, digamos, la población en pleno le va a decir, señor, si no se va, lo sacamos. Pero ya te digo, por eso te preguntaba si el presidente menosprecia. Ahora te quiero preguntar, ¿en qué momento, ya lo dijiste, ¿no? Pero quiero que me digas, ¿en qué momento vos crees que el gobierno rompe su relación con el pueblo? En primer lugar, en su ejecutivo. Puro caras, ¿no es cierto? Uno ahí maquilladito que era el ministro de Trabajo, ¿no es cierto? Después, ese fue uno de los primeros índices, ¿no es cierto? Indicios de que no les iba a tomar en cuenta, ¿no? En el ejecutivo ni en la conducción del país. Después, en sus políticas económicas, ese fue el rompimiento, ¿no es cierto? Por eso es que la gente está imputada por esas promesas incumplidas que ha hecho el presidente. A ver, yo resaltando lo tuyo, voy a ahondarlo. En primer lugar, el presidente, y no es por desmarcarlo, el presidente no ganó en Santa Cruz. En Santa Cruz ganó Tuto. El presidente ganó donde está la gente movilizada ahorita. Allá no ganó Tuto. El presidente ganó en La Paz. El presidente, cuando estaba en campaña, él mismo lo dijo, he recorrido más de 300.000 kilómetros a pie, en movilidades, yendo persona por persona, a prometerles. Incluso hay un video que el otro día veía yo que él conminaba a los otros candidatos a estar donde él está. Eran un ayllu. Entonces, presidente, yo creo que usted rompe su nexo con el pueblo cuando usted desconoce la votación del pueblo y se va y se ampara. Y lo vuelvo a decir, no estoy en contra de los empresarios, está bien que se una para mejorar la economía de todos los bolivianos, sí, presidente, de todos, no solo de algunos. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, en el tema del combustible, cuando usted levanta la subvención, que hay que aclarar una cosa que todo el mundo dice que la subvención la creó el MAS, no la creó el MAS, la creó Hugo Banzer Suárez en el año 1997, para favorecer a los empresarios agropecuarios. Para eso lo hizo, para que tengan un colchón, un alivio para trabajar. ¿Y por qué le digo esto?
Porque cuando usted levanta la subvención, presidente, usted le afecta directamente al pueblo. Porque ahí se volvió a disparar el tema de la carne, se volvió a disparar el tema de la canasta familiar. Y le doy un dato que también usted lo sabe, porque usted no es una persona, como se dice, de clase media para abajo, usted es de clase media para arriba, ¿ya? Los empresarios cruceños, los agropecuarios, los ricos de este país, no usan la gasolina especial, ellos usan la premium. Y la premium antes costaba 7, ahorita creo que está por 11. Por eso empacar tranquilamente con la autorización de usted, trae la misma, le compra, empacar, le compra a la misma empresa que su presidente Acli de YPFB le compraba, a Vitole de Trafigura, a ellos le compra, pero lo raro es que él trae gasolina buena. Y a nosotros, el señor Acli, por más que ustedes no lo mencionen, nos trajo gasolina mala. Yo creo que ahí empieza el quiebre y la ruptura de la relación del pueblo con usted, presidente. Porque no es usted el que lo ha rechazado al pueblo en ese momento, es el pueblo que lo está rechazando ahora. Algo, ¿no? Sobre la palabra empeñada, ¿no es cierto? En Estados Unidos había un candidato, Gary Hart, era candidato favorito por encima de Bill Clinton. Y un periodista le dice, ¿es verdad que usted tiene romance con su secretaria? Pruébenmelo, le dice. Lo investigaron en el muelle abrazado y renunció. Lo mismo hizo el presidente, ¿no es cierto? Fue y prometió y se rió de la gente. Y entonces ese es el ocasionamiento y el empute, lo volvemos a recalcar. Lo que pasa también, Huguito, es que nuestros hermanos indígenas, los de la COP, nuestros compañeros Tupac Katari y todo eso, les está faltando un ente nucleador, alguien que los nuclee y los encabece. Y eso ya ayer lo olió, tanto que la oposición critica a Evo y lo están resucitando y lo están dando vigencia, ¿no es cierto? En ese juego que hicieron se les está un efecto boomerang, ¿no? Ya ayer Evo vio, cuando lo detuvieron al dirigente Salazar, y ya fue el empute de todos, ¿no? Y ahí ya lanzó una arenga, ¿no? Casualmente había una concentración en el Chapare, y ahí vio y les dijo que todos se unan, ¿no? Que todos los compañeros que tenemos que estar unidos, ¿no? Y eso está ocasionando a este gobierno por no ceder a los condicionamientos y a lo que le piden, ¿no? Los movimientos indígenas, ¿no es cierto? De también tener parte y cuota de poder para seguir manteniendo este estado de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, cuidado, ¿no es cierto? Que otra vez Evo sea factor de unidad y ahí sí que se les complica, ¿no es cierto? Ese es el problema ahorita, que no hay un ente que los unifique, y eso está ocasionando el gobierno de que todo mundo se cohesione en base a la figura de Evo Morales. Mira, yo a eso quería que lleguemos. El problema del gobierno es que ellos nos dicen a nosotros que nosotros vivimos del pasado, pero nosotros ni hemos querido sacarle la mugre al gobierno, ya hemos tratado de ser los más cautos, los más precavidos, los más críticos y autocríticos sanos, pero el gobierno vive acordándose del MAS, vive acordándose de Evo. El otro día alguien dijo ahí por las redes, lo necesitan vivo, dijo. Lo necesitan libre. Necesitan que Evo Morales esté libre para ellos seguir vivos. Y es un mensaje que tal vez mucha gente no lo ha entendido, y tiene razón quien lo dijo. Porque este gobierno está haciendo las cosas mal, y para justificar su maldad o su torpeza necesita echarle la culpa a alguien. Y si Evo estuviera preso, ya no tendría a quien echarle la culpa. Lo necesita libre. Y lo importante de lo que ha dicho Tutú, es esto. Evo es político. ¿Ya? Yo lo he denominado así, pero sin faltarle el respeto. Evo para mí es un vampiro. Y por la coyuntura nacional, el vampiro olió sangre. Evo huele sangre. Evo huele su oportunidad. Por eso es lo que ha salido ayer, ya incluso
con la idea de enfrentarlo al presidente. Quiere enfrentarlo. Entonces, ¿sabe de quién es la culpa esa? De usted, señor presidente. De usted, de nadie más. Porque usted y los pésimos ministros que tiene, se olvidan de que un Estado se maneja también, aparte de administrativamente, se maneja políticamente. Y a ustedes les falta tacto político. Le falta tacto político, le sobra arrogancia, le sobra soberbia. Y en política, alguien me dijo alguna vez que yo no podía ser político, porque yo me molestaba cuando me decían algo. Y me dijo, vos no tenés madera para ser político, porque para ser político tenés que tener cuero de anta. Y te tenés que sentar con Dios y con el diablo, y sus angelitos de cada uno. Usted, presidente, no quiere entender eso. Y por eso, si algún día vuelve el MAS y gana una elección, acuérdese que un 11 de junio aquí con Tutú se lo estamos diciendo, en el programa de los Aribibi. ¿Qué te iba a decir? Ahorita se me fue la idea. No, la oposición, la derecha, pues siempre critica de que volvamos al pasado, de que no nos acordemos del pasado. Dice, claro, pues, hasta antes del 2004, 200 años de vida republicana, siempre gobernando las élites, los terratenientes, las oligarquías, ¿no es cierto? El pobre indio, las clases populares marginadas, ¿no? Entonces, cuando el MAS y los movimientos populares fueron gobierno, le hacíamos recuerdo de cómo ellos manejaron el Estado. De ahí empezaron a decir ellos, no se acuerdan del pasado, hay que construir patria mirando hacia el futuro, pero la historia dice, pues no, ahí están hechos, son hechos históricos de Falco, ¿no es cierto?, del atraco que le hacían en el Estado, y ellos de eso no les gusta que uno se acuerde. Para eso es la historia, ¿no? Para acordarse de esos hechos y enmendar esas situaciones. Y ya que está en boga esto del narcotráfico y las acusaciones, volvamos al pasado. En julio del 1991, el gobierno de Jaime Paz, el padre del actual presidente, lanza un decreto del arrepentimiento ciudadano. 22881 el número de decreto. Lo lanza ese decreto del arrepentimiento para que todos los narcotraficantes se acojan a ese decreto, 5 añitos máximos de cárcel, y no iban a ser extraditados a Estados Unidos. 8 personas se acogieron a ese decreto. De ahí fue el empute del gobierno americano, porque cuando el gobierno americano publicó una lista de 14 narcotraficantes bolivianos que tenían que ser extraditados a Estados Unidos, al otro día, bajo el paraguas de ese decreto, el ministro era Carlos Saavedra Bruno, cruceño, mirista, ¿no es cierto? Lanzó ese decreto, al otro día 8 narcotraficantes se acogieron a ese decreto, 5 añitos presos, salieron, y la condición también era que ellos denuncien a otros, ¿no es cierto? Ellos no hicieron nada, a los 5 años salieron y la mayoría de sus bienes le fueron devueltos. De ese modo fue de que el gobierno americano le quitó la visa a toditos estos jerarcas del MIR, ¿no es cierto? Le quitó la visa y recién en el 96, en el 2001 le han devuelto la visa a Jaime Paz y a toda su gente. Por eso le digo, para eso sirve la historia. Ojalá no vuelvan esas viejas mañas de la política de antes en este gobierno, que no estén protegiendo, ¿no es cierto?, a altas autoridades de Estado, a gente empresarial que está ligada en este último escándalo de la madera decomisada en Chile. Bueno, ya hemos cumplido nuestro 4º programa. Espero que les haya gustado. Vuelvo a hacer la invitación y reitero la invitación que a las personas que nos ven, que nos escriben, me han escrito personalmente a mí, han escrito ahí en los comentarios que quieren participar. Cuando quieran, ya les digo, me escriben, coordinamos y pueden venir. Este espacio está abierto para todos. Está abierto para que el que piensa a favor, en contra, para el que está en término medio. La cosa es que necesitamos que la población recoja lo que nosotros decimos de una manera real. Y eso es lo importante. Bueno,
no queda más que despedirnos tú y para el próximo programa, el próximo martes. Ok, a todos los compatriotas que nos han visto, muchas gracias por la atención y bueno, el próximo martes estaremos, ¿no?, de nuevo con los análisis de la coyuntura. Muchas gracias por escucharnos.